Muy bien. Vamos a hablar hoy día de un tema que pasa por alto muchas veces, ¿no? Que es la hipertensión secundaria. ¿Cuándo hablamos de hipertensión? Hablamos de hipertensión cuando un paciente nos viene con una presión mayor o igual a 140/90, ¿no? O con 20 milímetros de mercurio por encima de su basal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si normalmente mi presión basal es 9,6 y yo vengo con una presión de 130/80, puedo catalogar a mi paciente como hipertenso, sin llegar a los valores que estábamos diciendo, ¿no? Por encima de 140/90, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de la hipertensión? Porque es un problema de salud pública, ¿no? Que tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Sebastián, no puedo pasar más bien yo las diapositivas. Sí, doctor. Doctora, es que estaba compartiendo la pantalla. A ver. Doctora, ¿ya se puede ver? Ya puedo pasarlas yo. No todavía, doctora. Es que no me está dejando hacer eso. A ver, Sebastián, yo voy a tratar de compartir para poder manejar las diapositivas. Está bien, doctora. Ya. ¿Pueden ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya está, perfecto. Entonces vamos a empezar. Muy bien. Entonces estábamos hablando que la hipertensión es un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una alta prevalencia a nivel mundial. ¿Por qué es importante la hipertensión? ¿Por qué es importante estudiarla? ¿Por qué es importante tratarla? Porque tiene, o mejor dicho, es un factor de riesgo ¿para qué? Para enfermedades cardiovasculares, como son la enfermedad cerebral vascular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la enfermedad vascular periférica. ¿Qué tienen en común estas enfermedades que es un problema a nivel mundial? Que el tratamiento de estas enfermedades lleva un gran costo y se lleva un presupuesto importante, ¿no?, de la salud. Entonces, por eso es importante tratar y manejar la hipertensión. Hemos dicho que hablamos de hipertensión cuando hablamos con unas presiones mayores a 140/90, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Ya han hecho la clase de cardio de hipertensión? No, doctora. Entonces nos vamos a adelantar a los cardiólogos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Tenemos que hacer 3 tomas diferentes al paciente, ¿no? En las mismas condiciones. No es que viene el paciente y le toma ahorita, a los 5 minutos le tomo la segunda y a los 10 minutos le tomo la tercera.
Le tomo la presión al paciente hoy día, le encuentro 140/90 o más, ¿no? Lo cito para un siguiente día o le puedo decir que se haga tomar la presión en un lugar donde él esté cómodo, que esté tranquilo, ¿no? En las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir en las mismas condiciones? Que no le puedo tomar la presión cuando ha llegado corriendo. Ha llegado corriendo porque llegó tarde, me siento y me toman la presión porque va a salir alterada. Cuando esté con emociones, por ejemplo, estoy llorando porque se me murió un familiar y no me van a tomar la presión porque también va a salir alterada, ¿no? Entonces, cuando yo tenga mis 3 tomas seguidas en las cuales el paciente tiene unas presiones por encima de 140/90, ¿no? Yo puedo hablar que mi paciente es hipertenso. Entonces, después que le he hecho las tomas, lo voy a catalogar. ¿Qué grado de hipertensión tiene? Entonces hablamos hipertensión arterial estadio 1, cuando la presión sistólica va de 140 a 159. O la diastólica va de 90 a 99. Hablamos de hipertensión arterial estadio 2, cuando la presión sistólica va de 160/79, perdón, 160 a 179, o la presión diastólica va de 100 a 109. Y hablamos de hipertensión de tercer grado, cuando la presión sistólica es mayor a 180, o la diastólica es mayor a 110. ¿Ah? Grábense muy bien estos valores porque nos va a ayudar toda nuestra práctica clínica. Asimismo, podemos hablar de hipertensión sistólica aislada cuando tenemos una medición mayor a 140 con una diastólica menor de 90. ¿Ah? Entonces, ya he diagnosticado a mi paciente, le he hecho sus 3 tomas, lo he estratificado. Tiene una presión arterial estadio 2. Ahora tengo que determinar cuál es la causa que está haciendo que eleve la presión arterial. ¿Cómo hago eso? A través de tanto lo que no nos gusta, ¿no? Hacer una historia clínica. Es importante hacer una historia clínica para tener los antecedentes familiares, antecedentes de hipertensión, sobre todo de enfermedades renales, ¿no? El uso de fármacos que pueden estar utilizando mis pacientes. Hay muchos fármacos que nos pueden hacer subir la presión arterial, ¿no? Y el examen físico. El examen físico nos va a dar las características de la presión en los miembros superiores, en los miembros inferiores, los pulsos periféricos, la presencia de soplos. Todo eso nos va a ayudar a diagnosticar a mi paciente hipertenso. Cuando ya lo he diagnosticado, ¿no? Lo he estratificado, he hecho mis factores de riesgo, ¿no? Tengo que evaluar mi riesgo cardiovascular o mi daño a órgano blanco. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que ver en qué grado está el corazón, si hay hipertrofia ventricular o no, si hay daño a nivel del ojo, ¿no? Si hay hemorragias, si hay zonas de desprendimiento de la retina, si hay exudados. Entonces le tengo que hacer a mi paciente toda mi evaluación clínica. Y aquí pasamos una clasificación, ¿no? Dice, clasificación de la hipertensión arterial. Estamos hablando que hay hipertensión arterial esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Cuando he hecho todo lo que hemos hablado y a mi paciente no le encuentro una causa de su hipertensión. No tiene ningún factor de riesgo y mi paciente está hipertenso. Entonces puedo hablar de hipertensión arterial esencial, que es el 90% de todos los pacientes con hipertensión. También tenemos la hipertensión de bata blanca, les decía, ¿no? Para examinar a un paciente o para diagnosticarlo yo de que sea hipertenso, la toma de presión tiene que tener ciertas condiciones. Si el paciente ya se pone nervioso solamente por ir al consultorio, la presión me va a salir alterada, ¿no? Entonces tengo que ver otras estrategias de tomar la presión y catalogarlo o ponerle el sinónimo de paciente hipertenso. Pero muchas veces, ¿no? Llega al consultorio, le tomo 150, 100 y en su casa 90, 60.
Entonces tengo que tener mucho cuidado de eso. La hipertensión enmascarada. Dice, lecturas de presión arterial en consultorio menores a 140. Sin embargo, en las mediciones ambulatorias se obtienen valores en rango de hipertensión arterial. Lo contrario a la hipertensión de bata blanca, ¿no? La pseudohipertensión. Presencia de hipertensión arterial medida con el manguito, ¿no? Y medida con la presión intraarterial. Esto generalmente se hace, ¿no?, en los pacientes que están en UCI, porque no a todos les ponemos un catéter intraarterial para medir la presión. La hipertensión arterial resistente, ¿no? Cifras tensionales o cifras de presiones mayores a 140 sobre 90, pese a un adecuado tratamiento antihipertensivo, incluyendo 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético, ¿no? Pese a que yo le doy 3 antihipertensivos, un ARA o un ECA, un beta bloqueante, ¿no?, un diurético, y no mejora la presión. Entonces es una presión arterial resistente. Un hipertenso refractario, dice. Cifras de tensión arterial elevadas, ¿no?, que se encuentran con manejo de 4 medicamentos sin lograr el control adecuado. Entonces es muy importante que tengan presente, ¿no?, las definiciones. Estamos hablando de hipertensión arterial esencial, que nos importa mucho, la hipertensión arterial resistente y la refractaria, que vamos a estar hablando constantemente. Muy bien. Entonces, tengo a mi paciente hipertenso, le estoy haciendo su diagnóstico, le estoy dando medicación. Y como nuestro tema es hipertensión arterial secundaria, ¿en quién voy a sospechar que tiene secundarismo? Porque les acabo de decir que el 90% de los pacientes tienen hipertensión arterial esencial. Entonces, ¿en quién sospecho? Voy a sospechar en los pacientes que previamente han estado controlados, ¿no? Yo tengo mi paciente controlado, la presión ya le he logrado bajar, tiene unas basales 135 sobre 85, y de pronto me eleva otra vez, ¿no? Me empieza a elevar en forma brusca. Y hay rasgos de crisis hipertensiva. Entonces, tengo que sospechar que hay algo que está pasando en mi paciente. En un paciente con hipertensión arterial resistente, hemos dicho que era resistente con 3 medicamentos, incluyendo un diurético. Sospechas de hipertensión arterial maligna. Cuando hagan cardiología van a tener otras definiciones, como la crisis hipertensiva, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Hablamos de crisis hipertensiva con un paciente con presiones arteriales elevadas sin ningún daño a órgano blanco o sin ninguna sintomatología. Hablamos de una urgencia hipertensiva cuando el paciente ya tiene sintomatología, ¿no? Por ejemplo, una cefalea intensa, ¿no? Y el paciente me llega con presiones altas, es una urgencia hipertensiva. Hablamos de de emergencia hipertensiva cuando el paciente ya tiene daño a órgano blanco. Viene con un ACV hemorrágico, viene con un infarto, ¿no? Entonces ya tenemos un paciente en una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué hablemos acá? Sospecha de hipertensión arterial maligna, dice. Pacientes con hipertensión arterial severa asociado a signos de daño a órgano blanco, como hemorragia retiniana, papiledema, falla cardíaca, alteración neurológica o lesión renal aguda. ¿No? ¿En quién también voy a sospechar hipertensión arterial secundaria? Al inicio de la pubertad. Si mi paciente tiene inicio de pubertad. Tenemos el mismo cuadro. En los extremos de la vida, pacientes menores de 30 años o pacientes mayores de 50 años que debutan con presiones arteriales altas, yo debo esperar, o debo sospechar, mejor dicho, hipertensión arterial secundaria. Pacientes que antes
tenían su presión arterial controlada con mis medicamentos y de pronto empiezan a hacer elevaciones bruscas de la presión, también tengo que pensar que tienen hipertensión arterial secundaria. Pacientes con hipertensión arterial acelerada o maligna, o sea, que llegan rápidamente al estadio 3, ¿no? O me causan daño en órgano blanco. Entonces tengo que pensar que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria. La presencia definitivamente de síntomas o signos que orienten a una enfermedad subyacente. Por eso les decía qué importante es la historia clínica y mi examen físico, ¿no? Y los antecedentes de que mi paciente está consumiendo algún tipo de medicación que me pueda alterar mi presión. Entonces, teniendo claras las definiciones de hipertensión, mi estadificación de la hipertensión, la manera como el diagnóstico, teniendo el tratamiento, mi paciente presenta todo esto, ¿qué puedo pensar? Que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? Básicamente, son causas renales, causas endocrinológicas, ¿no? Entonces, entre las causas renales, ¿qué tenemos? Enfermedades del parénquima renal o enfermedades de los vasos renales, ¿no? De origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo primario, el hipercortisolismo o el síndrome de Cushing, la presencia de un feocromocitoma, el hiper o el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la acromegalia, que son más raros, ¿no? Otra causa común de hipertensión secundaria es el síndrome de apnea del sueño. También la coartación de aorta y, por supuesto, la hipertensión inducida por fármacos. Tengo mi diagnóstico, tengo mi sospecha, tengo mis probables causas. Ahora voy a evaluar de acuerdo a la edad de mi paciente, ¿no? Si yo tengo un menor de 18 años, ¿cuál será mi primera causa de una hipertensión arterial secundaria? La enfermedad parenquimal renal. Luego, la coartación de aorta. Y por último, la estenosis de la arteria renal por displasia fibromuscular, ¿no? Entonces, ¿es menor de 18 años? Problemas del riñón. Luego, problemas de los vasos del corazón. Primero, coartación de aorta. Y segundo, de los vasos renales. Si mi paciente tiene de 19 a 39 años, ¿no? Se puede decir paciente joven. ¿Cuál es la primera causa? La estenosis de la arteria renal. La disfunción tiroidea. Y por último, la enfermedad del parénquima renal. Cuando tengo mi paciente adulto joven, ¿cuál es la primera causa? El síndrome de apnea del sueño. Luego viene el hiperaldosteronismo primario, las enfermedades endocrinológicas y el feocromocitoma. Cuando yo tengo mi paciente adulto mayor, ¿cuál es la primera causa? La estenosis de la arteria renal, pero por aterosclerosis. En el joven era por displasia fibromuscular, ¿no? En el adulto mayor es por aterosclerosis. En segundo lugar, la falla renal crónica. En tercer lugar, problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo. Yo tengo que tener claro, hablaba con mis alumnos que hemos hecho la práctica, mis conocimientos, ¿no? Me viene un paciente de 40 años, hipertenso, que yo estoy pensando secundarismo. ¿Qué es lo primero que voy a ver? Lo primero que voy a ver es su contextura, ¿no? Porque si la primera causa de hipertensión es el síndrome del apnea del sueño, el apnea del sueño generalmente se presenta en pacientes obesos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo.
Ya tenemos ahí claro. Entonces ya. Vamos a ver cuándo mi hipertensión arterial secundaria es por causa renal. Entonces puede ser por problemas del parénquima renal, por problemas en todo el espesor de mi riñoncito, o problemas en los vasos que entran a mi riñón. Si es en el parénquima de mi riñoncito, tenemos la poliquistosis renal y las glomerulopatías, ¿no? ¿Cómo voy a diagnosticarlas? Voy a ver cómo está la función del riñón. ¿Cómo está mi filtrado glomerular? ¿Hay albuminuria? ¿Hay proteinuria? ¿No hay proteinuria? ¿Cómo está mi sedimento urinario? ¿Hay hematíes? ¿Hay leucocituria? ¿No? ¿Cómo está mi sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Cómo está mi sodio? ¿Hay retención de sodio o no hay retención de sodio? ¿Cómo está mi volumen? ¿No? ¿Mi volumen circulante eficaz es adecuado o mi volumen circulante eficaz es inadecuado pese a que mi paciente está edematoso, perdón? Y si el problema es en los vasos, ¿no? Generalmente, como hemos dicho, si es en personas jóvenes, es por una displasia fibromuscular. Si es en el adulto mayor, es por aterosclerosis, ¿no? Entonces, como no hay flujo hacia el riñón, ¿qué va a pasar? Voy a tener una asimetría renal. Hay un riñón que va a estar bien irrigadito, bien bonito, y el otro pequeño. Y clínicamente, ¿qué voy a encontrar? Un soplo abdominal. ¿Por qué se produce todo esto como estamos hablando? Por disminución de la perfusión renal. Nuevamente, vamos, ¿qué es lo que nos importa? La historia clínica. En primer lugar, siempre va la historia clínica. ¿Mi paciente de qué edad es? ¿Es joven? ¿Es adulto mayor? Si es joven, voy a pensar en una displasia fibromuscular. Si es adulto mayor, en una aterosclerosis. Es un paciente que viene hipertenso, ¿no? Generalmente presenta edema agudo de pulmón en forma recurrente. ¿Cuál es la característica o clínicamente me va a decir que mi paciente está cursando con un edema agudo de pulmón? ¿Quién me dice? A ver, le pongo un punto más en las prácticas. ¿Quién me dice clínicamente cómo yo sé que mi paciente cursa con edema agudo de pulmón? Esputo salmonado. Muy bien, ¿quién me habló? Y yo, doctora Sebastián Ramos. Sebastián, te voy a poner un punto más. El esputo es salmonelado. Hoy hicimos prácticas conmigo. La característica del edema agudo del pulmón es un paciente que viene con dificultad respiratoria, todo pletórico, hiposaturando. Pero, ¿qué me va a decir mi paciente cursa con edema agudo del pulmón? Es un paciente que tiene una expectoración asalmonelada espumosa, ¿no? Y clínicamente vamos a llegar al diagnóstico. Entonces, estoy pensando que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria por problema renal, específicamente una estenosis arterial. Estoy haciendo la historia clínica y tengo que ver, mi paciente es joven, mi paciente es adulto mayor para definir, ¿no?, cuál es la etiología. Mi paciente presenta edema pulmonar recurrente. Si viene un paciente que viene hoy día, viene mañana, le doy sus diuréticos, mejora, ¿no? O a lo mejor ya está en diálisis, le hago diálisis, mejora y mañana me vuelve a decir, me dice, no he tomado nada de agua, ¿no? Entonces, tiene edema agudo pulmonar recurrente. Una falla renal inexplicable. De pronto empeora su función renal y hoy día tiene una tasa de filtración de 90 y mañana tiene una tasa de filtración de 5, ¿no? O mi paciente hipertenso que yo le he dado captopril, enalapril o irbesartán, losartán, y la presión en vez de controlarse se ha vuelto a subir incluso más, ¿no? Entonces ya tengo que sospechar que mi paciente está cursando con una hipertensión arterial secundaria
por causa renal, por causa de una estenosis de la arteria renal. Voy a hacerle su examen físico y ¿qué voy a encontrar? Lo característico, un soplo abdominal. ¿Qué son las causas del soplo? El soplo se produce al pasar por un orificio que tiene alguna alteración, ¿no? Entonces, al pasar la sangre por estas arterias que están tan estrechas, ¿no? Va a producir un soplo. Entonces, con mi historia clínica y con mi examen físico ya puedo llegar a mi diagnóstico. Y mis exámenes auxiliares me van a corroborar. ¿Qué me va a ayudar? Mi ecografía. Voy a encontrar un riñón hipotrófico, ¿no? Y el otro normal, o un riñón que está disminuido de tamaño. ¿En cuánto? En aproximadamente 1.5 centímetros en comparación al contralateral. Ustedes están viendo acá el riñoncito es mucho más pequeño que el contralateral, ¿no? Entonces, básicamente, esta es mi ayuda diagnóstica, ¿no? Lo puedo hacer con ecografía, lo puedo hacer por tomografía, lo puedo hacer por resonancia magnética, ¿no? ¿A qué llegamos a la conclusión? Si mi paciente es un paciente adulto joven que tiene todas estas características, le he hecho su examen físico, encuentro mi soplo, le he hecho mi ayuda diagnóstica, las imágenes, y he encontrado la disminución del tamaño, lo más probable es que tenga una displasia fibromuscular. El tratamiento, ¿no? Es con medicación y la dilatación de la zona estenosada o de la zona estrecha con un balón de contrapulsaciones. A diferencia que si mi paciente es un adulto mayor, ¿no? La causa seguramente es una arteriosclerosis, ¿no? También le tengo que dar medicación, pero el tratamiento es refundir con un stent. ¿Ah? Claro. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Otra de las causas de enfermedad renal secundaria, el hiperaldosteronismo primario. Ustedes saben que el sistema renina, angiotensina, aldosterona nos ayuda a regular la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hiperaldosteronismo primario? Hay una producción elevada de aldosterona, autónoma, ¿no? Que muchas veces no va a ir acompañada de un incremento de la actividad de la renina plasmática. Entonces, dice, hay una producción inadecuada de aldosterona, ¿no? Originada en la gran mayoría en la corteza de la glándula suprarrenal. O sea, la primera causa, adenomas suprarrenales, ¿no? La causa, una hiperplasia. La tercera causa, suprarrenales. Y una supresión de la síntesis y liberación de la renina. Por lo tanto, la actividad de la renina va a estar disminuida, ¿no? Aldosterona que está en grandes cantidades. Entonces, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico? Dosando aldosterona y dosando renina, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a sospechar que mi paciente tiene, ¿no?, hipertensión arterial secundaria por un hiperaldosteronismo primario? No voy a sospechar cuando mi paciente tenga presiones arteriales estadio 3, ¿no?, o mayores a 160/100. En 3 tomas separadas en días diferentes. O sea, estamos haciendo nuestro diagnóstico. En mi paciente que tenga una hipertensión arterial persistente,
¿no? Que hemos dicho que era persistente o resistente, que toma 4 drogas y ni aún así mi paciente mejora. En estas 4 drogas, incluido un diurético, ¿no? ¿Qué más me va a hacer sospechar que mi paciente tiene hipertensión arterial secundaria por hiperaldosteronismo primario? Que curse con hipocalemia. Le hago unos gases en sangre y le encuentro potasio bajo. ¿Quién me dice por qué cursa con hipocalemia? A ver, otro punto más. Con todos los puntos se los va a llevar Sebastián. ¿Quién me dice por qué cursa mi paciente con hipertensión arterial secundaria por hiperaldosteronismo con hipocalemia? Porque la aldosterona promueve que se excrete potasio. Muy bien. ¿Tu nombre? Carol Núñez. Carol Núñez. Muy bien. Tienes un punto más. Eso quiere decir que ya está en la clase anterior. Así es, ¿no? La aldosterona promueve que se excrete potasio. Entonces me va a cursar con hipocalemia. Muy bien. Entonces tengo mi sospecha de que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria por hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque tiene presiones mayores a 160/100, porque está con 4 drogas, incluido un diurético, y no mejora, y porque he sido muy hábil, he hecho los exámenes y he encontrado potasio bajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que medir una relación, como les decía, ¿no? Se excreta mucha aldosterona, pero no hay la misma respuesta de la renina. Entonces, mi cociente aldosterona-renina va a estar alterado. Si yo tengo una aldosterona mayor a 15 nanogramos por decilitro y una renina menor a 1 nanogramo por mililitro por hora, podríamos asegurar que estamos frente a un hiperaldosteronismo primario, ¿no? También puedo hacer una confirmación utilizando inhibitorios o estimulantes de la aldosterona, ¿no? Más inhibitorios, quiero inhibir la aldosterona, como la fludocortisona, ¿no? Le administro a mi paciente fludocortisona y espero que la aldosterona baje. Al no tener esa respuesta, la aldosterona se está reduciendo en grandes cantidades. ¿Cómo me va a hacer la ayuda diagnóstica para ubicar dónde se está produciendo más aldosterona? Las tomografías o las resonancias magnéticas, ¿no? Entonces, la tomografía, la resonancia magnética o la gammagrafía me va a localizar el adenoma, o me va a decir hay una hiperplasia, o me va a decir hay un carcinoma que está produciendo aldosterona. Muy bien. Para repetir, tengo mi sospecha, hago mi screening, mi dosaje de aldosterona-renina, mi test confirmatorio, hago mi tomografía para ubicar. ¿Y qué hago? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Y tratamiento médico. Tengo que eliminar mi adenoma. Si es una hiperplasia, puedo sacar toda la glándula, ¿no? Y si es un cáncer, también. Muy bien. Acá les comparto un poquito de los test de supresión, ¿no? Yo les hablaba de la fludocortisona, ¿no? Vamos a administrar fludocortisona, ¿no? 1 miligramo cada 6 horas durante 4 días. El aporte de sal, ¿no? Para mantener la excreción de 3 milimoles por kilogramo por día. Y suplementos con potasio para mantener la normocalemia, ¿no? Para mantener todo lo que me pueda estar alterando, yo voy a, que se llama compensarlo. Voy a dosar mi aldosterona, ¿no? Y si es mayor a 6 nanogramos, ¿no? El día 4, con actividad de renina plasmática menor a 1,
nanogramo que estábamos hablando, ¿no? Entonces podemos confirmar que mi paciente tiene hiperaldosteronismo. También puedo hacer otra prueba confirmatoria o test confirmatorio con infusión de suero salino, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo le pongo suero salino a mi paciente? ¿Quién me dice? Ya han hecho también la de sodio, ¿eh? La clase de sodio. Como dijo Carol, la aldosterona se encarga de excretar potasio. Pero como vimos en la clase, la aldosterona de los que se encarga es de activar los canales ENaC y los canales, las acuoporinas. Entonces absorbe agua y absorbe sodio. Si yo tengo gran cantidad de sodio, esto va a ir a estimular a mi aldosterona. ¿No es cierto? Perdón, va a ir a suprimir a mi aldosterona, porque tengo gran cantidad de sodio. Entonces no quiero retener sodio. Entonces es un feedback negativo. Pero en este caso no se ha negativizado, al contrario, se ha incrementado. Tengo más de 10 nanogramos por decilitro de aldosterona. Entonces quiere decir que la aldosterona no se suprime con mi suero salino. ¿Ah? El mismo mecanismo si le doy sal oral, ¿no? Y otro mecanismo que también puedo usar es la supresión con captopril. ¿Qué hace el captopril? Es un inhibidor de la enzima convertidora. Por lo tanto, debería bajar mi aldosterona, pero tampoco la puede suprimir, ¿no? Entonces me confirma que mi paciente tiene un hiperaldosteronismo y es la causa de mi hipertensión arterial secundaria. Entonces ya hemos visto hipertensión arterial secundaria por causa renal. Estamos viendo hipertensión arterial secundaria por causa endocrinológica, la más frecuente, ¿no? Que es el hiperaldosteronismo. Otra causa, la coartación de la aorta, ¿no? Como su nombre lo dice, es un estrechamiento de la aorta generada, ¿no? Que genera la obstrucción del flujo arterial. No es muy rara, porque hay 1 de cada 2.900 nacidos vivos. Si nosotros sacamos estadística, no es nada raro. Tendremos 1 o 2% de la población total de hipertensos, ¿no? Con hipertensión arterial secundaria. Generalmente es un estrechamiento a la salida del ducto arterioso y en la inserción de la subclavia izquierda, ¿no? Entonces, a ese nivel se produce la estenosis de mi aorta. Si a ese nivel se presenta la estenosis de mi aorta, ¿qué va a pasar? El flujo de sangre hacia los miembros inferiores va a ser distinto. Entonces, ¿qué va a pasar? Estábamos diciendo, ¿no? Puede presentarse signos de falla cardíaca, hipertensión arterial en extremidades superiores, ¿no? Mientras que en las inferiores las presiones suelen ser normales o bajas. Disminución y retraso de los pulsos femorales. Claudicación en miembros inferiores. A la auscultación del borde esternal izquierdo, y generalmente por la espalda, ¿no? Cuando nosotros auscultemos por la espalda, ¿no? En el borde esternal izquierdo vamos a encontrar un soplo sistólico. Qué importante es hacer nuevamente, les digo, mi historia clínica y mi examen físico. Lo que les decía al principio, ¿no? ¿Qué voy a ver en mi paciente? Mi paciente es hipertenso, tiene antecedentes de alguna enfermedad, tiene antecedentes de la familia de enfermedad renal, antecedentes de hipertensión, ¿no?
A lo mejor mi paciente es un adulto joven con una talla baja y el adulto joven se acuerda de que la mamá lo llevaba al consultorio porque no crecía, tenía retardo del crecimiento. Entonces, ¿qué me habla? Los que han estado en la clase de potasio, hablamos de retardo del crecimiento, quiere decir que hay hipocalemia. Si me está hablando de hipocalemia, ya puedo estar pensando en hipoaldosteronismo. Entonces, yo tengo que tener claros los conceptos de mis cuadros clínicos para ver mi examen físico. Entonces, cuando yo hablo de coartación, ¿qué es? Hago mi examen físico, tomo mi presión arterial en el brazo o humeral y le tomo pedia, ¿no? Porque antes de eso le he palpado el pulso radial y le he palpado el pulso pedio. Y he encontrado un pulso pedio retardado, ¿no? Pardus tardus, dice, ¿no? Entonces, ya me hace pensar que algo está pasando aquí y es un paciente hipertenso. Tengo que estar con mis oídos atentos. ¿Cómo encuentro la coartación? Con un examen auxiliar. Ya tengo mi examen físico, ya tengo mi sospecha clínica, no solamente la no, me va a confirmar lo que yo estoy pensando. El electrocardiograma me va a dar una hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax es signo clásico del 3, ¿no? Dice, formada por la impresión generada del segmento de estenosis. No les puse la figurita. La siguiente les voy a poner la figurita para que la vean bonita. ¿No? Y ¿no? O con una tomografía. Muy bien. Vamos a la siguiente causa de hipertensión arterial secundaria. El feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino, como dice, ¿no? Derivado de las células cromafines. ¿Y qué produce qué? Exceso. Y no. Noradrenalina. La presión. ¿Qué otra causa o qué otras cosas me causa la adrenalina y la noradrenalina? En sí me va a producir una vasodilatación, ¿no? Que no me produce vasodilatación, me produce vasoconstricción, perdón. Entonces, a partir de esa hipertensión arterial secundaria, ¿no? Asociada a un feocromocitoma. Esto es algo típico y lo tienen que tener presente, ¿no? ¿Por qué? Porque es raro, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir mi paciente con feocromocitoma? La triada clásica. Dolor de cabeza, perdón. Palpitaciones y sudoración. Entonces, la triada clásica. Mi paciente con dolor de cabeza, ¿no? Taquicardia. Yo puedo pensar que mi paciente tiene un feocromocitoma. Va acompañado de 3 cosas fundamentales, ¿no? La triada clásica, puede decir. Después puede tener ansiedad, el temblor, náuseas, vómitos, todo lo demás, pero lo clásico es que tenga cefalea, palpitaciones y sudoración, ¿no? Lo sospecho, lo confirmo ¿con qué? Con mi dosaje de catecolaminas o pentanefrinas, ¿no? En orina. Entonces yo mido mis metanefrinas en orina y puedo confirmar mi diagnóstico de feocromocitoma. ¿Quién produce el feocromocitoma? Generalmente tumores, como hemos dicho, ¿no? Es un tumor neuroendocrino. ¿Cómo lo voy a localizar para dar tratamiento? A través de la tomografía, ¿no? O a través de mi resonancia magnética. La disfunción tiroidea, tanto el hiper como el hipotiroidismo nos pueden dar
hipertensión arterial secundaria. ¿Qué tengo que tratar? Tengo que tratar el problema endocrinológico para que mi presión se controle, ¿no? Y otra causa más importante de hipertensión arterial secundaria en adultos, hemos dicho, como primera causa, es el síndrome de la apnea del sueño, ¿no? Dice, se caracteriza por apneas, ¿no?, recurrentes obstructivas causadas por el colapso de la vía aérea superior durante el sueño, ¿no? Entonces, es un paciente generalmente obeso, ¿no? Es un paciente obeso que durante las noches ronca, no tiene un sueño tranquilo, ¿no? Y nos va a venir. Hallazgos clínicos, dice, obesidad, cuello corto o ancho, macroglosia y orofaringe estrecha. En los hallazgos clínicos, taquicardia o bradicardias nocturnas, asociadas al incremento del tono simpático y vagal. ¿Cómo hago el diagnóstico? A través de una polisonografía. Acá entran a tallar los otorrinos. Entonces, de todas las causas que producen hipertensión arterial, nosotros las hemos agrupado y hemos visto. Entonces, acá tenemos un cuadrito resumen para que nunca se olvide. Hipertensión arterial secundaria puede ser de causa renal. En la causa renal va a ser el parénquima renal o de los vasos renales. Puede ser por causa endocrinológica. El hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, el Cushing, el hipo o el hipertiroidismo, los problemas del el hiperparatiroidismo también, ¿no? La apnea del sueño, la coartación de la aorta, medicamentosa que no tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me van a hacer sospechar? Cada uno de ellos tiene sospechas distintas, ¿no? Mi paciente tiene edema, tiene aumento de la creatinina, tiene proteinuria, hematuria y un sedimento urinario patológico. Estoy sospechando que tiene una enfermedad renal parenquimatosa. ¿Lo confirmo con qué? Con mi ecografía renal y biopsia renal, ¿no? Si mi paciente el problema es renovascular, hipertensión arterial de tercer grado, ¿no?, con falla renal progresiva, hipertensión arterial refractaria o hipertensión que se agrava con el uso de IECAS o ARAS-2. Pacientes que cursan con edema agudo de pulmón en forma recurrente, encuentran un soplo abdominal, ¿no?, que pueden tener enfermedad vascular periférica y que la presión no está controlada. ¿Con qué confirmo mi diagnóstico? Con un Doppler de las arterias renales, ¿no? Una gammagrafía o una angiotensina. En el hiperaldosteronismo, ¿con qué cursa mi hipertensión? Con hipocalemia, ¿no? ¿Cómo voy a diagnosticarlo? Con la actividad de renina plasmática frente a la aldosterona plasmática, ¿no? ¿Cómo voy a ubicar mi tumor? Con una tomografía o una resonancia. El feocromocitoma va con la triada clásica: palpitaciones, cefalea y sudoración. ¿Cómo voy a diagnosticarlo? Midiendo metanefrinas en orina, ¿no? Metanefrinas en orina. Voy a ubicar mi tumor con resonancia, tomografía o gammagrafía. El síndrome de Cushing. ¿Cómo voy a sospechar en un síndrome de Cushing? En un paciente que clínicamente tenga obesidad, estrías, una obesidad típica, ¿no? Porque es la obesidad del búfalo, con los hombros anchos, la joroba, ¿no? Entonces, mi paciente voy a sospechar, no es un gordito que viene con una barriga exuberante, ¿no? Entonces, voy a sospechar que tiene Cushing. Tiene estrías, debilidad muscular, edema, las glicemias están altas. ¿Cómo voy a diagnosticarlo? Dosando cortisol o utilizando el test de supresión con dexametasona, ¿no? El hiper o el hipotiroidismo, ya ustedes saben típicamente cómo es el cuadro del hiper o el hipotiroidismo, y lo diagnosticamos dosando hormonas tiroideas de 3
T4, TSH, ¿no? La apnea del sueño, hemos dicho pacientes obesos que roncan, ¿no? Y en el día están sonolientos porque no tienen un sueño descansado, pueden tener cefalea y generalmente son obesos. ¿Cómo lo diagnostico? Por mi polisomniografía, ¿no? Y por último, la coartación de la aorta, ¿no? Que me va a dar asimetría en los pulsos periféricos, ¿no? ¿Con qué la diagnostico? Con una ecocardiografía, ¿no? Más que la tomografía, la resonancia, la ecocardio me va a dar la estenosis de la aorta. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Al parecer, no hay preguntas, doctor. Creo que nos quedamos solitos, Sebastián, tú y yo en la clase. Ya. Entonces, hasta aquí concluimos. Mañana continuamos con la clase de infección urinaria. Gracias. Está bien, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctor.